Sí, está bien. Sí. A ver, buenas tardes a todas y a todos, compañeros. Primero, dar gracias a los que están aquí presentes de forma presencial para esta clase, como también a los más de 40 amigos ya que están conectados a través del internet. Nosotros tenemos que ser claros y precisos como confederación. Es primera vez que estamos haciendo una actividad de esta envergadura que está saliendo también a través del internet, tanto por Zoom como por YouTube y por Facebook, y un orgullo porque esto nos va a permitir llegar a más tiempo. Nosotros como organización sindical siempre hemos sostenido que más allá de una conmemoración en la historia del 1 de mayo, nos falta mucho lo que es la educación, nos falta mucho lo que es los orígenes de lo que es el 1 de mayo, nos falta comprender desde dónde nace esta gran gesta, tanto a nivel mundial como en Chile. Pero aquí en Chile hemos creído que estamos al debe con respecto a los derechos y al conocimiento de lo que es la historia misma del 1 de mayo y cómo esta se ha venido desenvolviendo en los últimos años. Estamos a puerta de una nueva constitución, estamos a puerta de supuestamente un cambio radical en el país y todo apunta desde la organización sindical que nada de eso va a ser fructífero si es que no logramos tener una organización estable, una organización profunda, una organización que llegue a los trabajadores. Es por eso que quisimos hacer esta clase en homenaje al 1 de mayo, porque justamente buscamos eso, que entendamos lo que significa la historia del 1 de mayo en Chile y que también entendamos cuáles son los desafíos que tenemos para adelante. Luego les quiero presentar al profesor, muy amigo de la Confederación, hemos estado en varios encuentros más de alguna vez, hemos conversado bastante con el profesor Sergio Grestoso, que se agradece siempre su buena disposición al poder educarnos en esta materia, y la idea de que él pueda exponer, una vez que termine la exposición, la compañera Jacqueline, que es la secretaria, va a llevar el tema de las consultas, tanto los que están por internet y los que nos escriben a través de las distintas redes para poder sacarlos y empezar a discutir. Profesor, en homenaje al 1 de mayo, desde esta humilde organización, la CGT, el público es todo suyo y le agradecemos nuevamente el que esté con nosotros. Gracias a ti. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Confederación General de Trabajadores el invitarme nuevamente a exponer en un acto organizado por esta confederación. Nuevamente en un sentido general, porque tal como lo planteaba el compañero, es la primera vez que vengo a hablar con motivo del 1 de mayo y sobre el 1 de mayo. Tal como lo anunciaba él, mi exposición va a tratar sobre los trabajadores chilenos y la conmemoración del 1 de mayo. Como todo fenómeno histórico, el de las conmemoraciones del 1 de mayo, está condicionado por una serie de factores. Con esto quiero decir que estos actos conmemorativos han ido variando, no sé si de carácter, pero de forma a lo largo de la historia, porque las características que asume esta conmemoración tienen necesariamente estrecha relación con una serie de fenómenos como son las características generales del tipo de Estado que hemos tenido en distintos momentos de nuestra historia, de modelo de desarrollo, y también tiene que ver con los vaivenes de las coyunturas políticas y las correlaciones de fuerza en el seno del propio movimiento de trabajadores que, reitero, como todo fenómeno histórico, son cambiantes. No son las mismas ahora que hace 30, 50 años o un siglo o incluso más tiempo atrás. A trazos muy gruesos, yo distinguiría 5 grandes periodos en estas conmemoraciones. Evidentemente, al interior de cada periodo podemos distinguir subperiodos, hacer caracterizaciones más finas que a lo mejor pueden salir en la conversación en base a lo que todos conocemos o incluso nuestras propias experiencias. En un primer momento yo diría que las conmemoraciones podrían agruparse en un grupo
en un momento histórico que va desde los primeros actos de este tipo, es decir, de los últimos años del siglo XIX, hasta mediados de la década de 1920, y que corresponde a lo que la historia, la ciencia política, las ciencias sociales en general han definido para Chile como un Estado oligárquico, excluyente, esto es, un Estado que tenía muy pocas o ninguna preocupación social, que era el típico Estado liberal cuya preocupación central era el orden público, las relaciones internacionales, la defensa de las fronteras, el asegurar los mecanismos de la vida económica y no mucho más en el plano social. Por eso se habla de un Estado liberal y que tiene cierto parecido, algún parecido, con lo que conoceríamos un siglo más tarde, esto es el Estado neoliberal. Esta idea de que las fuerzas económicas tienen que jugar libremente, sin mayor intervención del Estado, con la mínima posible, la teoría del laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, que el mercado sea el que mande. Y por ende, poca o mínima intervención del Estado. Este era un Estado, hasta comienzos del siglo XX, sin leyes sociales. No había, hasta los primeros años del siglo XX, ninguna ley social. Absolutamente ninguna. Los trabajadores estaban librados por completo a su propia suerte y a lo sumo podían aspirar a ser objetos de la caridad de las clases dirigentes, de organizaciones católicas, de beneficencia, de distinto tipo. Pues bien, en la historia nada es estático, todo va cambiando permanentemente. Chile vivió desde fines del siglo XIX un proceso de desarrollo económico capitalista que se aceleró después de la Guerra del Pacífico gracias a las enormes riquezas conquistadas a expensas de Perú y Bolivia, Tarapacá y Antofagasta, el salitre primero, pero luego sería el cobre, lo que incentivó junto con otros factores el desarrollo del capitalismo, de nuevos grupos sociales, de nuevas clases sociales, contribuyó a la formación de la burguesía industrial, pero también de la moderna clase obrera. Y esto a su vez acarreó una serie de transformaciones en el mundo popular, en las clases populares. Y una de esas grandes transformaciones fue el surgimiento del movimiento obrero organizado. Esto es, ya no solo protestas espontáneas, inorgánicas, estallidos, reventones, explosiones sociales, como se diría en nuestro tiempo, o estallidos sociales, sino además un movimiento obrero organizado. Organizado socialmente, sindicalmente, con otro tipo de organizaciones sociales también, pero también políticamente. Esto es, los primeros partidos obreros. Y en este contexto, en el contexto del surgimiento de un movimiento obrero organizado, que iba más lejos que lo que habían sido las primeras organizaciones populares que habían surgido décadas antes, hacia mediados del siglo XIX, bajo la forma principal del mutualismo, es decir, de las sociedades de socorros mutuos. En este contexto nuevo de mayor radicalidad de los trabajadores en su organización y en su pensamiento, se van a producir las primeras pequeñas y tímidas celebraciones del 1 de mayo, en los últimos años del siglo XIX. Según los datos que tenemos, y que han recopilado distintos historiadores, pareciera ser que la primera conmemoración del 1 de mayo fue una que se celebró en Punta Arenas en 1897, una velada organizada por la Unión Obrera de Magallanes, a la que asistieron probablemente no más de 100 personas, en un local cerrado, actividad a la cual se agregaron
unas pocas actividades más, algunas pocas acciones de la misma organización convocante, la Unión Obrera, por ejemplo, que ese mismo día envió un buen regalo de provisiones a los reos de la cárcel pública de la ciudad. La Unión Obrera era una organización integrada por obreros chilenos, españoles e italianos. Recordemos que el territorio de Magallanes, en la época ni siquiera era provincia, y menos aún región, se llamaba así, territorio de Magallanes. Los habitantes ni siquiera tenían derechos políticos, no tenían derecho a votar ni a ser elegidos. Las autoridades eran designadas por el Estado hacia fines del siglo XIX, digo. En este territorio, recordemos, había mucho extranjero, mucho inmigrante extranjero, principalmente europeos, lo que explica que esta Unión Obrera estuviese compuesta no solo por chilenos, sino también fundamentalmente por españoles e italianos, ¿ya? Organización que 7 meses más tarde de esta acción conmemorativa logró publicar su propio periódico, un semanario titulado El Obrero, que fue el primer periódico obrero publicado en Magallanes y en la Patagonia chilena. Es interesante conocer cuál era el epígrafe, la frase que estaba colocada en lo alto de la primera página de este periódico. Decía, así se autoidentificaba, órgano de la clase obrera de Punta Arenas y defensor de la clase trabajadora, lo que refleja el surgimiento de un embrión de conciencia de clase en algunos grupos obreros del territorio de Magallanes. Pues bien, al año siguiente, esto ocurre pocos años después del primero de los hechos que dieron lugar a la conmemoración a nivel mundial, ¿no es cierto? 1886 son los sucesos de Chicago. Estamos apenas 11, 12 años más tarde en Chile. Digo, al año siguiente, en 1898, hubo una tentativa frustrada de conmemoración por parte de la Confederación Obrera de Santiago, que era un organismo que reunía a todas las sociedades populares de distinto tipo. Mutualistas, que eran las más numerosas, todavía no surgía el sindicalismo propiamente tal, culturales y, podríamos decir, protosindicales, es decir, asociaciones de trabajadores que ya insinuaban entre sus objetivos y en sus acciones la intención de ser organizaciones sindicales. Digamos de paso que hay una diferencia muy grande entre las organizaciones mutualistas, que fueron las primeras, y las sindicales, porque las organizaciones mutualistas son aquellas que se constituyen, como lo dice su nombre, para la ayuda mutua. Consiste básicamente en una cotización mensual de los asociados para que en caso de enfermedad, accidentes del trabajo, cesantía, eventualmente muerte del jefe o de la jefa de familia, en este caso sus deudos puedan contar con un pequeño fondo. Por lo tanto, el mutualismo, que además cumplía labores de tipo cultural, organización de veladas culturales, a veces tenían a su cargo escuelas nocturnas para los trabajadores, pero el mutualismo no se proponía enfrentar al capital, a los empresarios, para arrancarles concesiones, sino simplemente ayudarse mutuamente entre trabajadores. En cambio, el sindicalismo se sitúa en todos los países del mundo en una postura más radical, en una postura de enfrentamiento al capital. Los sindicatos son organizaciones para la defensa de los intereses de la clase trabajadora, para arrancarle conquistas a los capitalistas, a los empresarios, lo que traza una diferencia bien neta entre mutualismo y sindicalismo, aun cuando hubo un momento de la historia, precisamente los años a los que nos estamos refiriendo en estos momentos, en que las fronteras no eran tan claras, en que hubo organizaciones mutualistas que empezaron a mutar, ya sea o a transformarse en organizaciones sindicales, o simplemente, sin dejar de lado el objetivo principal del mutualismo, también a cumplir algunas funciones de tipo sindical. Por eso yo digo, son organizaciones
protosindicales, es decir, como que están anunciando lo que viene, es una especie de germen. Y este germen ya existía desde mediados de la década de 1870, donde se puede apreciar este fenómeno, estos atisbos circunstanciales de funciones sindicales cumplidas ya sea por las propias mutuales o por organismos que duraban muy poco tiempo, como por ejemplo un comité de huelga, que es una organización que surge, se desarrolla y vive solo durante la huelga, a diferencia del sindicato, que tiene una existencia permanente. Por ende, estos comités de huelga, antes de la existencia de los sindicatos propiamente tales, pueden considerarse como formas de protosindicalismo, es decir, que están anunciando lo que con el tiempo logrará desarrollarse y afirmarse, esto es, la organización sindical propiamente tal. Estamos en este momento de transición en los últimos años del siglo XIX. Todavía no existen organizaciones sindicales asentadas, pero ya están a punto de nacer. Entonces, en 1898, esta Confederación Obrera de Santiago intentó, por primera vez en la zona central del país, organizar una conmemoración del 1 de mayo, pero a mediados de abril, es decir, semanas antes de la fecha, la policía desarticuló al comité organizador, apresando a varios de sus integrantes, entre ellos algunos anarquistas y socialistas, ¿ya? De pequeños y efímeros grupos anarquistas y socialistas que ya empezaban a surgir en nuestro país. Dicho sea de paso, este año es un año importante en la historia del sindicalismo, 1898. Ese mismo año en Santiago, los anarquistas organizaron la primera sociedad de resistencia. ¿Qué era la sociedad de resistencia? Eran organismos destinados a la defensa de los intereses de los trabajadores frente al capital. Es decir, en el fondo eran sindicatos, pero que tenían otro nombre. Se llamaban sociedades de resistencia o sociedades en resistencia, que era lo mismo. Eran tal vez más débiles, más efímeras. A veces se organizaban en vísperas de un conflicto, de una negociación, y muchas veces los trabajadores, porque la conciencia de clase estaba en germen, era incipiente, una vez que habían obtenido lo que se proponían, abandonaban la sociedad de resistencia. A diferencia de un sindicato, que por regla general era una organización, reitero, de tipo permanente. Aun cuando las sociedades de resistencia o los militantes que las impulsaban también aspiraban a esta duración, a que tuvieran un carácter de tipo permanente. Al año siguiente, ahí sí, 1899, por primera vez logró concretarse un pequeño acto en Santiago. Los anarquistas nuevamente de Santiago, recientemente organizados en torno a un periódico que se llamaba El Rebelde, lanzaron una convocatoria. Son unas pocas líneas. Conviene leerla tal vez. Decían: el socialismo libertario, esto es el anarquismo, llama por primera vez a la clase obrera de Chile a conmemorar el 1 de mayo, fecha gloriosa en que se verificó el más importante movimiento obrero y día en que el proletariado de todos los países pisotea las fronteras que la burguesía trata de oponerles como una barrera insalvable de odios y rencores patrióticos. Esto es un llamamiento al internacionalismo, a la solidaridad de trabajadores por encima de las nacionalidades, para darse un abrazo con sus hermanos de todo el mundo y cobijarse bajo la bandera del socialismo que tan nobles ideales entraña y que ha de traernos nuestra completa emancipación social. Aquí hay una idea importante, la idea de la emancipación social. No se trata solo de obtener beneficios de tipo material, mejores sueldos, mejores condiciones de trabajo, mejor trato, todo eso hay que conquistarlo, pero hay que apuntar a algo mucho mayor, más profundo,
la emancipación de los trabajadores, la emancipación total. Esto es su liberación. ¿Liberación de qué? Del yugo del capital. El punto es que la escasez de noticias acerca de esta primera conmemoración santiaguina nos permite suponer que se trató de un acto muy pequeñito aún, ¿ya? Pero en los años siguientes la conmemoración del 1 de mayo empezó a agarrar más vuelo, a alcanzar más vuelo. En 1900, los anarquistas de Santiago nuevamente, nucleados en torno a otro periódico, el Ácata, lanzaron un nuevo llamamiento. En 1902 se sumaron también los demócratas. Cuando digo los demócratas, me refiero a los militantes del Partido Democrático, que fue el primer partido popular que existió en Chile, y en el cual militó, entre otros, Luis Emilio Recabarren, antes de salirse y formar el Partido Obrero Socialista. Bueno, el año 1902 ya no eran solamente los anarquistas, también los demócratas y militantes de algunos efímeros grupos socialistas, bien moderados a decir, conmemoraron el 1 de mayo. Es interesante señalar que ya desde esta fecha habían diferencias y polémicas entre los propios trabajadores acerca de qué tipo de conmemoración debía hacerse. ¿Un acto combativo o una celebración? Los anarquistas sostenían que tenía que ser un acto combativo. Estos primeros socialistas, que reitero, eran bastante moderados, no son los socialistas de Recabarren de 1912, son unos grupitos que duraron muy poco tiempo y que en su mayoría provenían del Partido Democrático, salían, formaban un grupo que tenía el nombre del socialismo, fracasaban, volvían al Partido Democrático, había un vaivén permanente, ¿ya? Bueno, los anarquistas sostenían que este tenía que ser un acto combativo, puesto que era un día luctuoso de la memoria obrera, que se trataba de conmemorar el recuerdo de trabajadores que habían pagado con su vida en Estados Unidos, estos trabajadores anarquistas que habían sido ahorcados, acusados falsamente de cometer un atentado, y en cambio habían otros sectores como estos militantes, curioso el nombre de este grupo que duró tan poco tiempo, Partido Socialista Científico, que eran más bien partidarios de actividades más lúdicas. Por ejemplo, ellos ese año organizaron un banquete, lo que a la perspectiva de los anarquistas y de otros grupos o de otras personas más radicalizadas era una verdadera herejía. El punto es que al año siguiente, en 1903, el acto se masificó. Se repartió una gran cantidad de volantes, panfletos, periódicos y folletos en Santiago. Y en Valparaíso, esto es interesante, el 1 de mayo coincidió con el desarrollo de la gran huelga marítima y portuaria, que fue una huelga muy larga, que se extendió entre abril y parte de mayo, que culminó con una masacre, decenas de personas asesinadas por las fuerzas represivas del Estado, pero que al mismo tiempo significó la obtención de importantes conquistas para la clase trabajadora portuaria y marítima, ¿ya? Lo que, contexto que permitió el desarrollo de cierta agitación respecto de la conmemoración del 1 de mayo propiamente tal. Y ese mismo año, en Antofagasta, la Sociedad Mancomunal de Obreros y la Sociedad de Obreras e Instrucción y Protección Mutua La Mujer, así se llamaba, organizaron una velada artística. Otros hitos importantes fueron en los años siguientes. Después no nos vamos a ir año por año, estoy solamente tratando de mostrar cómo se produjo el crecimiento en estos primeros años de celebraciones. 1905, en Punta Arenas nuevamente, un comité ad hoc organizó la conmemoración con un paro parcial de actividades, una marcha por el centro de la ciudad, según los periódicos,
de Punta Arenas, la marcha se extendía a lo largo de 2 cuadras, porque era una cantidad para la época y el tamaño de la ciudad respetable, digna, digamos, no era multitudinaria, pero era una marcha que logró llamar la atención, asado campestre y finalmente un mitin en el cual se pronunciaron discursos contra el militarismo, el clericalismo y la burguesía. Se exhortó a los obreros a abandonar las cantinas, es decir, lucha contra el vicio del alcoholismo, que era muy fuerte en la clase trabajadora, y esto es muy interesante, se mandaron saludos a los trabajadores argentinos, siempre ha habido una relación muy estrecha, muy fluida entre ambas bandas de la Patagonia argentina y de la Patagonia chilena, pero además mensajes de apoyo y solidaridad a los trabajadores de Rusia y de Japón, países que en ese momento se encontraban en guerra, peleando entre sí. Entonces, como un gesto de solidaridad internacional o internacionalista, los trabajadores de Magallanes le mandaron saludos a sus hermanos de Argentina, Rusia y Japón. Y, entre tanto, en Santiago también se realizó una manifestación de la cual hay pocas noticias. Solo sabemos que en esta ocasión los anarquistas se enfrentaron físicamente con estudiantes de los colegios católicos que trataron de organizar una contramanifestación. Es decir, hijitos de papá que trataron de boicotear la manifestación de los trabajadores. En los años siguientes, 1906 y 1907, se produjo un crecimiento, yo diría, exponencial de la cantidad de manifestantes. Y esto porque el movimiento obrero va en alza. Santiago, desfile de 10.000 trabajadores en un comicio en el que el principal orador fue Luis Emilio Recabarren. En Valparaíso y Viña del Mar, una manifestación gigantesca para la época, considerando la cantidad de habitantes de ambas urbes, 30.000 trabajadores que paralizaron ambas ciudades y marcharon juntos hacia un punto central de reunión. 1907, aquí sí llega un pico. En Santiago, que habían desfilado 10.000 el año pasado, este año 30.000 trabajadores, convocados por la Federación de Trabajadores de Chile y por la Mancomunal de Obreros de Santiago, produciéndose una paralización total en la ciudad de actividades comerciales e industriales. Ese mismo día en Valparaíso, la Sociedad Mancomunal de Obreros y las ligas dirigidas por los anarquistas realizaron un paro general y una marcha en que participaron miles de trabajadores. Y en el Norte Grande, en Iquique, la manifestación también fue unitaria de las distintas tendencias del movimiento obrero, y a pesar de la presencia intimidante del crucero Esmeralda, de la Armada, la paralización fue total. Crucero que pocos meses más tarde participaría con su tropa en la terrible matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Y esa matanza, 21 de diciembre, produjo un prolongado reflujo del movimiento obrero. Es decir, todo lo avanzado en estos años de ascenso de la organización, de la conciencia obrera, pareció diluirse. Digo pareció diluirse porque el retroceso, si bien duró 3 o 4 años, no fue definitivo. Durante esos años no hubo conmemoraciones importantes del 1 de mayo, por el efecto, por el golpe, por el shock que produjo la matanza en las organizaciones obreras. Las mancomunales terminaron desarmándose, desapareciendo. La última logró sobrevivir hasta 1913, no más allá. Y antes habían muerto en el camino, después de la matanza de Santa María, varias sociedades de obreros mancomunales. Pero hacia 1911 el movimiento obrero empezó a repuntar, a levantar cabeza nuevamente, a tal punto
en la conmemoración del 1 de mayo, en Santiago desfilaron poco comparado con lo anterior, unas 3.000 personas que le entregaron un memorial al presidente de la República. Manifestación muy tranquila, muy moderada, dirigida por el Partido Democrático. Y en Valparaíso también se realizó una manifestación con el sesgo igualmente moderado y con una cantidad muy parecida de manifestantes, 3.000. Es decir, se está muy por debajo de lo que se había alcanzado hasta 1907. Pero el movimiento obrero se estaba recomponiendo. Al año siguiente, en Santiago, 1912, se reunieron 10.000 personas convocadas por un organismo unitario. Se llamaba Comité Pro 1 de Mayo, que incluía desde mutualistas, como la Gran Federación Obrera de Chile, que en un comienzo tenía un sello muy moderado, era una organización de tipo mutualista, después se transformó en organización sindical, hasta anarquistas, pasando por demócratas y socialistas de distintas corrientes. En Valparaíso la conmemoración tuvo características muy parecidas, y en Iquique fue la primera manifestación después de la matanza, en 1912. 5 años o 4 años y medio se demoraron los trabajadores de Iquique en reponerse y estar en condiciones nuevamente de conmemorar el aniversario del 1 de Mayo, manifestación en la cual tuvo una presencia destacada Luis Emilio Recabarren, quien precisamente ese año, 1912, pocas semanas más tarde, fundaría el Partido Obrero Socialista, saliéndose de su cuna política original, el Partido Democrático, saliéndose por la izquierda de ese partido que él consideraba ya como un partido que se había corrompido, se había entregado a la oligarquía y había entrado plenamente en el juego politiquero de la República Parlamentaria de aquella época. Saltándonos algunos años, hay que subrayar que los años de 1918, 19 y 20 fueron gigantescas manifestaciones en numerosas ciudades. Entre otras razones porque durante el bienio 1918-1919 hubo grandes movilizaciones sociales convocadas por un organismo amplio, muy amplio, unitario, en el que participaban todo tipo de organizaciones sociales y políticas, la AOAN, la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, que fue un movimiento destinado a asegurar, como lo dice su nombre, la sobrevivencia de las familias populares, la alimentación en un contexto de gran carestía de la vida, de encarecimiento de los productos de primera necesidad, en particular de los alimentos. La OAN organizó gigantescas movilizaciones, se llamaban los mitines del hambre, no solo en Santiago y Valparaíso, en decenas de ciudades. Y en ese contexto, evidentemente, el 1 de Mayo, en este contexto de alza del movimiento obrero en los años 18 y 19, las celebraciones fueron muy masivas, y lo mismo el año 1920, que es un año en la historia política de Chile muy importante porque fue el año del Cielito Lindo. Cielito Lindo era una canción de moda mexicana que fue adaptada como jingle de la campaña de un candidato demagogo, un gran demagogo populista de encendido verbo y que prometía grandes reformas sociales, Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá, y que logró entusiasmar a mucha gente, ¿ya? Incluso de la propia clase obrera, prometiendo estas reformas sociales, estas leyes sociales. Y en este contexto, las movilizaciones sociales y la del 1 de Mayo fueron movilizaciones muy importantes, ¿ya? Y algo parecido ocurrió hasta mediados de los años 20. Pero, ¿qué sucedió entonces? Aquí hubo un cambio muy importante en la historia social y política de Chile. Y es que la burguesía, la clase dominante, sus representantes políticos, Alessandri,
el León de Tarapacá, entre otros, se venían dando cuenta que el movimiento obrero no lo podrían frenar solo con la represión, solo perpetrando matanzas horrorosas, como la de Santa María de Iquique, pero no solo la de Santa María. La matanza de la huelga marítima y portuaria en 1903 en Valparaíso. La matanza de la huelga de la carne, aquí mismo, en estos barrios, en el centro de Santiago, en octubre de 1905, que fue una movilización para lograr que se eliminara el impuesto al ganado argentino que se internaba a Chile y que encarecía el consumo de la carne por parte de los hogares populares. Impuesto que favorecía evidentemente a los terratenientes chilenos, porque eso encarecía la carne que venía de Argentina y de tal manera que los terratenientes chilenos podían vender su ganado a los precios que a ellos les convenía. Y esa movilización popular terminó con una matanza de 200 personas. Los aristócratas que vivían en este barrio precisamente, porque este era el barrio oligárquico de la época, 18, Vergara, Ejército, República, estos eran los barrios acomodados. Como la policía no daba abasto, y como el ejército se encontraba en maniobras en el sur, y como los manifestantes populares habían realizado algunas acciones violentas, estos oligarcas de este barrio se armaron y salieron a palomear rotos, a matar trabajadores. La mayor parte de los muertos de octubre de 1905 no lo provocó la policía, lo provocaron estas guardias blancas de la burguesía santiaguina que vivían precisamente en este barrio en el cual aún quedan palacetes antiguos que todavía podemos observar. Y en 1907, que fue la más grande de todas hasta ese momento. Entonces, la burguesía se dio cuenta de que esto no lo podía frenar solo con represión, porque el movimiento obrero, si bien retrocedía, tenía un reflujo, al cabo de pocos años volvía a armarse, volvía a desarrollarse, y las reivindicaciones populares se volvían a plantear y probablemente con más fuerza, y las tendencias políticas más radicales en el seno del movimiento obrero iban ganando cada vez más partidarios. Surgió el Partido Obrero Socialista de Recabarren en 1912 y los anarquistas que existían desde fines del siglo XIX también lograban concitar más adeptos en la clase obrera y los trabajadores organizados. Entonces la burguesía entendió que tenía que cambiar de táctica, que sin dejar de ejercer la represión, hasta el día de hoy se ejerce de manera muy enérgica, había que implementar otro tipo de mecanismos. Había que hacer más política, recurrir al engaño, a la seducción, al envolvimiento. Había que hacer concesiones. Hay que hacer leyes sociales. Hay que implementar mecanismos de conciliación y arbitraje para frenar a los trabajadores, para enrielarlos, para hacer que sus huelgas ya no vayan por la libre, sino que se desarrollen, si es que va a haber huelgas. Primero vamos a intentar de evitarlas mediante los mecanismos de conciliación, pero si ya son inevitables, que se desarrollen conforme al marco que les firma la ley. Y esas fueron las leyes sociales del gobierno de Alessandro y Palma de 1924, y que marcan un antes y un después muy importante en nuestra historia. ¿Por qué? Porque si lo vemos en el plano del sindicalismo, hasta 1924, la historiografía así lo ha definido, en Chile se vivió la etapa del sindicalismo libre. No había leyes que regularan los sindicatos. Es decir, los trabajadores se organizaban como querían y lanzaban las huelgas cuando querían y como querían.
querían o como podían. Entonces la burguesía dice, no, les vamos a dar el derecho a huelga, les vamos a dar el derecho a organización sindical, pero normada por el Estado, por las leyes. Entonces ahí se empieza a producir el paso del sindicalismo libre al sindicalismo legal. Y simultáneamente, todo este cuerpo de leyes que viene acompañado al año siguiente de la nueva constitución, proceso constituyente, ¿ya? La constitución de 1925, también del gobierno de Alessandro Palma, va a empezar a transformar el Estado burgués. No es que el Estado deje de ser un Estado capitalista, pero va a adquirir nuevas características. En vez de ser un Estado excluyente, oligárquico, casi carente de leyes sociales o con muy pocas leyes sociales, ahora va a ser un Estado con una frondosa legislación social. Leyes sobre cooperativas, sindicatos, seguro obrero, mecanismos de conciliación y arbitraje, etcétera, etcétera. Es decir, la clase dirigente chilena le propone al movimiento obrero una especie de pasando y pasando. Les concedemos algunos derechos, derecho a organización sindical, derecho de huelga, les damos una modesta jubilación a través del seguro obrero, por lo menos a los trabajadores industriales, los campesinos quedaron excluidos durante décadas de estos beneficios, pero ustedes se comportan bien, no hacen la huelga en cualquier momento, la hacen de acuerdo con la ley, pero además nosotros, Estado, tenemos derecho a inmiscuirnos en la organización sindical, a ponerle reglas, incluso hasta supervisar las finanzas de las organizaciones sindicales, que es el modelo que existe hasta hoy. Es decir, un sindicalismo normado y controlado por el Estado. Se pasa, por lo tanto, no de un día para otro, esto va a tomar más de una década en que este proceso culmine, del sindicalismo libre al sindicalismo legal. Y se pasa de un Estado oligárquico, asocial, excluyente, a un Estado cargado de preocupaciones sociales, pero en una perspectiva de mantención del orden social capitalista. Les hacemos unas concesiones, pero el modelo capitalista no se toca. La propiedad no se toca. La hegemonía social no se toca. Y estas transformaciones evidentemente van a tener su repercusión en el mundo del trabajo y a su vez en lo que es el tema que nos convoca hoy día, en las conmemoraciones del 1 de mayo, que siguieron evidentemente realizándose según los vaivenes de las coyunturas políticas y las correlaciones de fuerza en el seno del movimiento de trabajadores. Es interesante señalar la astucia de la clase dirigente chilena, de Alessandri en particular, que fue un gran masacrador al mismo tiempo. En sus dos gobiernos se cometieron grandes masacres, San Gregorio y La Coruña. La Coruña, probablemente la matanza más grande de nuestra historia, más que Santa María de Iquique, en Tarapacá, porque ahí el ejército atacó a cañonazo a los huelguistas. Y las matanzas de Rankin contra campesinos chilenos y mapuche, el año 34, y del seguro obrero, el año 38. Pero al mismo tiempo, tenía la astucia de aplicar una política reformista, de entregar concesiones, la zanahoria y el garrote. Y respecto al 1 de mayo, Alessandri tuvo una astucia muy grande. Declaró el 1 de mayo de 1925 feriado legal, de manera tal de evitar el paro, la huelga general, que los trabajadores acostumbraban a realizar ese día, que hasta entonces no era feriado legal. Esto se va a terminar legalizando poquitos años después, bajo el gobierno de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? Por lo tanto, en 1925 se celebró por primera vez el 1 de mayo como feriado legal,
que fue una maniobra del gobierno para desbaratar un paro convocado por la Federación Obrera de Chile y por la IWW, que era la Confederación Anarcosindicalista, ¿ya? De todos modos, los tranviarios y otros gremios fueron a la huelga en Santiago y al mismo tiempo, aquí está la política demagógica, aviones del ejército, por orden del Ministerio de Previsión Social, lanzaron mensajes de saludo al Día de los Trabajadores y mensajes contra el alcoholismo. Ya ese día se realizaron numerosas actividades y un gran desfile de 60.000 trabajadores por el centro de Santiago. Y también se produjeron manifestaciones en otras ciudades, destacándose en particular la de Concepción. Evidentemente, durante la dictadura de Ibáñez, que fue una dictadura reformista, populista, entre 1927 y 1931, el Paco Ibáñez, el fundador de Carabineros de Chile, coronel del ejército, reformista, ¿ya? Las celebraciones que se realizaron eran solo celebraciones oficiales, con organizaciones laborales, mutualistas y sindicalistas proclives al régimen, porque el propio carácter populista de este régimen le granjeó la simpatía de una parte del movimiento de trabajadores. Evidentemente, no de los sectores más radicalizados, influenciados por comunistas o por anarquistas, pero sí de una parte que creyó en las promesas y en el proyecto de Ibáñez. Saltándonos muchos acontecimientos, que es imposible seguir en detalle, habría que señalar que después de la caída de Ibáñez, y sobre todo desde mediados de la década de 1930, se volvieron a realizar importantes manifestaciones de conmemoración de esta fecha con carácter unitario en el marco de las políticas de unidad antifascistas del Frente Popular, que significaron la unificación a fines de 1936 de las organizaciones sindicales bajo influencia socialista y comunista, que estaban divididas, separadas, se peleaban entre ellas, en una sola confederación sindical, la Confederación de Trabajadores de Chile, que a su vez se incorporó junto a los partidos de izquierda al Frente Popular. Esto es una figura bien curiosa, es decir, se forma una coalición política, la que va a llevar a la presidencia de la República al radical Pedro Aguirre Cerda y a otros presidentes radicales, compuesta por el Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista, pero también la propia Confederación de Trabajadores de Chile se incorpora como un referente de este frente político, el Frente Popular. ¿Ya? En este contexto de estos años, grandes manifestaciones unitarias, por ejemplo, la de Santiago 1939 alcanzó 100.000 personas, es decir, vemos que hay un crecimiento importante respecto de lo que había sido comienzo del siglo, pero después de algunos años de manifestaciones unitarias, las divisiones, las disputas muy fuertes, que eran disputas por la hegemonía del movimiento de trabajadores, en el fondo, entre socialistas y comunistas, llevaron a la división de la CTC. Y a mediados de los años 40, habían dos CTC, dos confederaciones de trabajadores de Chile. Una de orientación pro-socialista y otra pro-comunista. Y le llamaban la CTC de los dos Bernardos. ¿Por qué? Porque los principales líderes de cada una de estas CTC se llamaban Bernardo. Bernardo Ibáñez, el socialista, y Bernardo Araya, el comunista. ¿Ya? De tal modo que en 1946 hubo dos manifestaciones. La CTC socialista de Bernardo Ibáñez convocó en la Plaza de la Constitución y al término de la manifestación se envió un memorial al gobierno en el que se solicitaba el control de precios y arriendos, una ley de salario vital y derechos de organización para los campesinos, y la CTC de orientación comunista, dirigida por Bernardo Araya, convocó en otro lugar, la Plaza Ercilla, donde se realizaron fuertes críticas al gobierno de Duhalde, que fue el que cometió la matanza acá de la avenida Bulnes, donde murió esta joven comunista
Ramón Aparra, a pocos metros del lugar en el que nos encontramos, y exigió el abaratamiento de los artículos de primera necesidad, la realización de la reforma agraria, la salida de los socialistas del gabinete ministerial. Claro, esta era una CTC procomunista que exigía que los ministros socialistas fueran expulsados del gabinete de Duhalde, y la salida, así lo hacían, del movimiento obrero de los traidores y oportunistas, refiriéndose a los socialistas. Es decir, un nivel de enfrentamiento y de división del movimiento obrero muy grande que se reflejó en las conmemoraciones paralelas del 1 de mayo de ese año. Todo esto sin considerar que los anarcosindicalistas que no habían confluido en la unificación de 10 años antes que había dado origen a la CTC, estaban organizados como CGT, Confederación General de Trabajadores, ese era el nombre del referente anarquista de la época, en la que habían principalmente trabajadores del cuero, de la construcción y de imprentas. Se reunió paralelamente en el Teatro Caupolicán. O sea, ese 1 de mayo de 1946, la división del movimiento obrero significó, en términos de la conmemoración de este efeméride, 3 manifestaciones en Santiago de Chile, en lugar de la manifestación unitaria de otros tiempos. En Concepción, 2 actos paralelos, uno de la CTC comunista y otro de la CGT anarco-sindicalista. Pero esta división del movimiento obrero empezó a revertirse hacia 1950. Esta es la época, a partir de 1948, de la llamada Ley de Defensa de la Democracia, la ley maldita, que puso, impulsada por el gobierno de González Videla, fuera de la ley al Partido Comunista. Y persiguió a su militancia. Y borró de los registros electorales a quienes se sabía que eran comunistas. Pero esto no solamente afectó al Partido Comunista como partido, sino que al movimiento obrero en general, al movimiento de trabajadores, por la importante presencia que tenía este partido en el movimiento. Y porque además esta ley sirvió de pretexto para reprimir a trabajadores en general y a la organización social, fuesen o no fuesen comunistas. Y en este contexto, la necesidad tiene cara de hereje, dicen, se empezó a producir ya un aflojamiento de las contradicciones entre las distintas tendencias del movimiento obrero, que entendieron que era una necesidad la unidad. De tal manera que hacia 1950 esta división empezó a revertirse y empezaron a soplar con dificultades, naturalmente, vientos de unidad. Y bajo el impulso de gremios como los empleados, donde había menor influencia de los partidos comunistas y socialistas, que eran los que se disputaban permanentemente entre sí, empezaron a impulsarse algunas iniciativas unitarias. Ese año se constituyó el Movimiento Unitario Nacional de Trabajadores, que convocó a una manifestación unitaria del 1 de mayo en Santiago, estamos hablando del año 50, logrando reunir 30.000 personas. En este acto, esto es interesante, hablaron 16 oradores de distintas tendencias, socialistas, comunistas, anarquistas, independientes, y estuvieron presentes variados gremios, bancarios, empleados, artesanos, profesores, ferroviarios, choferes de la locomoción colectiva, jubilados, la Alianza Femenina contra la Especulación, lo que daba cuenta del amplio espectro unitario, destacándose en medio de este gran abanico la figura de don Rotario Blest, dirigente de la ANEF y del Comando contra la Salsa. Y este 1 de mayo fue un paso importante en el camino hacia la unidad sindical que se concretaría en febrero de 1953 en la formación de la Central Única de Trabajadores, dirigida durante poco menos de una década por la misma figura insigne de don Rotario Blest. De tal modo que las conmemoraciones del 1 de mayo continuaron realizándose de manera unitaria
durante los años 50 y la primera mitad de los años 60, debido a la común oposición de todas las tendencias que participaban en su seno, todas las tendencias, podríamos decir, de izquierda e incluso de centro, es decir, de orientación demócrata cristiana, oposición, digo, común a los gobiernos de Carlos Ibáñez del Campo, segundo gobierno de Ibáñez, esta vez elegido democráticamente, y de Jorge Alessandro Rodríguez, que era el hijo del León, de Tarapacá. No obstante, la llegada al gobierno de Eduardo Frei Montalva, demócrata cristiano, a mediados de los años 60, fines del 64, introdujo un nuevo factor de división en los trabajadores que se vio reflejado ya en la conmemoración del 1 de mayo de 1965. Ese año hubo dos manifestaciones en la Plaza Bulnes. Una de la CUT y de la izquierda, el 30 de abril, y otra, el 1 de mayo, organizada por el Comando Nacional de Trabajadores, proclive a la democracia cristiana, en la que habló ni más ni menos que el propio presidente Eduardo Frei Montalva. Durante los años de la Unidad Popular, los actos del Día de los Trabajadores organizados por la CUT se abanderizaron abiertamente con el gobierno de Allende, interviniendo como orador principal, por ejemplo, el año 71, el propio presidente y en algunas ocasiones, según los lugares también, otras autoridades del gobierno. Tercera fase de conmemoraciones. 1973-1989. ¿Cuál es el contexto? Lo sabemos. Dictadura, Estado subsidiario excluyente, terrorismo de Estado e instauración del modelo neoliberal. Instauración a sangre y fuego. Las clases dominantes, a través de su instrumento, la dictadura de Pinochet, eliminaron gran parte de las conquistas sociales obtenidas casi durante un siglo de luchas. Cambiaron el modelo desarrollista de industrialización por sustitución de importaciones que se venía implementando desde fines de la década de 1930, desmantelaron el Estado asistencial que existía paulatinamente desde mediados de la década de 1920 e instauraron en su lugar un Estado subsidiario y un régimen de neoliberalismo extremo. Este es el régimen o el modelo neoliberal más extremista del planeta. No existe ningún país del mundo en el cual el neoliberalismo haya sido impuesto de manera tan implacable, y no me refiero solo a la forma, la dictadura y el terrorismo de Estado, sino al contenido del modelo neoliberal. Este es el modelo neoliberal más duro, más extremo del planeta. Y de paso, este contexto hay que caracterizarlo también como el de la supresión o restricción severa de las libertades públicas. De tal manera que durante los primeros años de la dictadura, la prohibición absoluta de realizar manifestaciones públicas impidió la realización de actos conmemorativos de esta efeméride. En 1978, Carabineros impidió un acto en la Plaza Pedro Aguirre Cerda, la que queda al final de la avenida Bulnes, organizado por dirigentes sindicales. Pero al año siguiente, en 1979, mientras el régimen anunciaba la progresiva implementación del plan laboral, varias orgánicas sindicales, Coordinadora Nacional Sindical, Frente Unitario de Trabajadores, Grupo de las 10 y Confederación de Empleados Particulares convocaron nuevamente a reunirse en el mismo punto. Y aunque la policía impidió la concentración de manifestantes en la plaza designada, distintos grupos se dispersaron por el centro de Santiago
culminando la jornada con numerosos detenidos y heridos. Es decir, en 79 ya empezaron a realizarse manifestaciones del 1 de mayo en el contexto de la dictadura de Pinochet. Cabe señalar, esto no es solamente anecdótico, mientras esto ocurría en el centro de Santiago, el régimen organizó un acto oficial en el que, según las informaciones del propio gobierno, participaron unos 3.500 sindicales, dirigentes sindicales, siendo el orador principal el ministro del Trabajo, José Piñera, quien anunció de manera más precisa el plan laboral que se venía preparando desde hacía varios años. Las conmemoraciones del 1 de mayo tomaron mucho más vuelo durante el ciclo de protestas nacionales contra la dictadura que se extendió de 1983 a 1987. Por ejemplo, en 1984, que fue probablemente el año de las protestas más duras en términos de la represión que generó por parte del gobierno, en Santiago, en el Parque O'Higgins, participaron 250.000 personas, según los organizadores, mientras el oficialismo, con Pinochet a la cabeza, se reunió en el complejo hidroeléctrico Colbún Machucura, reuniendo apenas unas 3.000 personas. Llegamos a la última fase, que podríamos definirla como la fase de consolidación del modelo neoliberal, que es la fase del 90 en adelante, ¿cierto? Y de democracia restringida, tutelada y de baja intensidad. Durante esta fase, especialmente durante los gobiernos de la concertación, entre 1990 y 2010, y de la nueva mayoría, del 2014 al 2018, la política de envolvimiento, cooptación de dirigentes sociales, mesas de diálogo, acuerdos marco, y en general la política de conciliación de clases, estimulada por los gobiernos y sus partidos, se reflejó también en las conmemoraciones del 1 de mayo. Esta historia de nuestro tiempo presente, ustedes la conocen. Actos rituales de la CUT, con presencia de autoridades de gobiernos, en los que el débil sindicalismo, controlado mayoritariamente por los dirigentes de los mismos partidos de gobierno, planteaban reivindicaciones dentro de los marcos de la gobernabilidad sistémica, lo que se tradujo primero en una creciente defección de trabajadores. Cada vez estaban concurriendo menos personas a las marchas del 1 de mayo, en abucheo a veces a los dirigentes conciliadores, incluso en enfrentamientos entre manifestantes, y más recientemente en la organización de una conmemoración distinta, alternativa, podríamos decir, aunque yo sé que a los compañeros de la CGT no les gusta ese término, lo he visto escrito por ahí, a la manifestación oficial, el 1 de mayo clasista, convocado por una serie de organizaciones combativas, entre otras la Central Clasista de Trabajadores, conmemoración que, como sabemos, fue creciendo año tras año en su convocatoria hasta 2019, en vísperas de la rebelión popular, y que se plantea nuevamente su realización en este 1 de mayo del año 2022. Sintetizando, y para que demos lugar a un intercambio de ideas, como podemos observar, el 1 de mayo, y no puede ser de otra manera, siguen los avatares de la historia. El tipo de conmemoraciones, el tipo de actividades, la cantidad de participantes, las reivindicaciones que se plantean, todo está condicionado por estos factores de nuestra historia, que tienen que ver con el tipo de Estado, la actitud de las autoridades de gobierno, la mayor o menor influencia de distintas corrientes
que actúan en el seno del movimiento de trabajadores y que en definitiva tienen que ver con uno de los problemas principales que tiene planteado de manera permanente este movimiento y que no es otro que el del desarrollo de una política de clase autónoma, combativa, o una política de moderación, de conciliación de clase, de entendimiento con las clases dominantes y con sus representantes, los representantes del Estado. Me parece que con estas ideas podemos dar inicio a nuestra conversación. Muchas gracias. No sé si Esteban da la palabra, por ahí está el animador. Bueno, estábamos mirando también el línea porque había algunos comentarios de excelencia. Primero, agradecerle, profesor. No sé si hay consultas, dudas para que puedan los compañeros aquí presentes, porque hemos visto, más que nada en línea han llegado muchas felicitaciones. Por eso quisiéramos ver si hay alguna opinión, preguntas o dudas, compañeros. Aprovechen. Vilma. Hola. Bastante por la correlación de acontecimientos que se dan desde el inicio del sindicalismo hasta ahora. Y la verdad es que siempre ha tenido alto y bajo. El movimiento de hoy hemos sufrido, ahora de esta democracia, un gran. La inquietud mía surge ahora porque ¿cómo vamos a irrumpir en un sindicalismo más de clase? Porque lo último que decía que hoy día hay dos convocatorias. Una convocatoria institucional y una convocatoria extra que no he podido emerger y ya tiene varios años pero que no se cristaliza en algo nacional y potente. Y lo otro es que da mucha impotencia ver cómo la central sindical se ha sentado, la CUT se ha sentado con el empresario, con el gobierno de turno, y han acordado un salario mínimo de 400.000 pesos por año. O sea, y es vergonzoso, y es una discusión en la anterior de la Organización Sindical de Comercio, que quienes son proclives al gobierno aquí, todos justifican de una y otra forma que es necesario participar de este acuerdo, porque no podemos tan rápido avanzar. Y yo digo, bueno, si para el 18 de octubre del 2019 la CUT planteaba 500.000 pesos como comunicación, ¿qué día lo pasó entonces? Ahora cuando hoy día tenemos la inflación galopante, o sea, los precios de todas las cosas que tienen demasiado alta, la canasta mundial de día de más de 600.000 pesos. Entonces la CUT impone, diciendo como gran cosa, que nos presentemos en la meta y nos fiscales a marchar por esta consigna, con un incremento de alternativa. Y yo no pienso con una bofetada, o sea, yo inmediatamente con mis compañeros de local, que me opinan y todo. Bueno, ¿qué vamos a hacer si nosotros, algunos decían, nosotros ganamos más que ahora con los bonos, porque aquí vivimos de bonos, o vivimos de sueldo, vivimos de otros fondos, la verdad, hay 800.000 entonces nosotros queremos plantear, o sea, que 400.000 pesos suficiente. Entonces, ¿cuándo le hacemos un corte a esto de que se termine el sindicalismo y los chilenos de dueños directivos por ahí, a uno con organismos, otro que viviendo, y a otro con guanaco y bomba, etc. O sea, nosotros mismos como que hemos seguido aceptando esta situación. Entonces yo pregunto eso, ¿no? La audiencia está y empezamos a profesores que más han tenido, digamos, teóricos y teóricos que pueden
estar como iniciados de nueva etapa, ¿no? Así. Bueno, es una respuesta que tienen que dar ustedes mismas, no es una pregunta de tipo histórico, es un problema político de gran actualidad y relevancia. Y evidentemente los entendidos son ustedes, no soy yo. Sí, yo me planteando lo que la misma planteó muy bien aquí en la audiencia, ¿cuál es la solución a todo el problema? Esa es la pregunta del punto. ¿Cuál es la solución? Es cierto, la solución la tenemos nosotros y no la hemos querido ejercer. Y no la hemos ejercido desde el retorno a la democracia. Y eso ha sido un problema del sindicalismo. Por lo tanto, primero nosotros no tenemos una solución. Solo sabemos cuál es la solución. La solución es que entendamos de una vez por todas que las organizaciones sindicales somos organizaciones de clase y no organizaciones de determinados grupos o partidos políticos. Esa es la primera instancia. La segunda instancia es correcto, pero no podemos nosotros tampoco responder por qué si la CUP planteó 500.000 pesos cuando estábamos con la campaña de Mori, hoy día aceptó 400.000 pesos. No tenemos la respuesta nosotros porque nosotros no somos parte de la CUP. Los mismos que son parte de la CUT tendrán que preguntarse cuántas asambleas hubieron, cuántos compasín se habrán planteado, cuántas salidas a la calle se habrá hecho para poder discutir con los trabajadores que ganan el mínimo, etcétera, etcétera. Pero ahí viene una segunda pregunta que hay que hacerse. ¿Quién fijó 500 lucas? ¿Y cómo determinó que 500 lucas es un sueldo mínimo digno? Esas son las cosas que tenemos que nosotros hablar con nuestra gente. Si nosotros no vamos a tener una solución, no la tenemos desde el punto de vista de sentarnos a conversar y discutir. Tenemos que tenerla desde el punto de vista de asumir de que el sindicalismo, como bien lo dijo el profesor, uno ve toda la historia de lo que ha sido el 1 de mayo, está plagada de divisiones y discusiones dentro del mismo movimiento obrero, desde antes de que nos legalizaran. Desde antes del movimiento que nos legalizaran, que fue en el año 32, en el primer código, desde que salió la legalización. Y siempre ha sido la misma tónica. Ahora, la diferencia que podemos hacer es que nosotros lo podemos decir, lo podemos plantear. Pero en el decir y plantear, sin una profundización de poder salir desde nuestro entorno de cuatro paredes o desde nuestro confort en la organización sindical, poco vamos a avanzar, porque es correcto lo que dice Vilma, que no tan solo pasa en los supermercados, les pasa a todos. Tenemos un sueldo base y nos llenan de bonos. ¿Cuántos trabajadores hoy día que tienen contrato colectivo están peleando ir a trabajar el 1 de mayo porque le pagan el 200% de hora extra? ¿Pasa en algunos sindicatos ese tema? Y otros que esperan los días libres para poder trabajar en una parte. Ese es un problema del sistema. Y como bien lo decía misma, la solución que tenemos es una sola, pues, compañeros. Asumir de que estamos, como le dijo una vez, estamos tapados en un mierdal, por decirlo así. La diferencia es que nosotros tenemos la cabecita arriba de eso. Estamos en la cabeza del primordial. ¿Cómo hacemos para que salgamos de eso, pero junto con salir de eso, que los demás puedan hacer? Esa es la respuesta. Y para eso tenemos que seguir discutiendo, para eso tenemos que seguir juntándonos, para eso tenemos que seguir profundizándonos. Y también para eso tenemos que empezar a salir. Bien lo digo. La pandemia nos hizo mal. Aquí hay 20 compañeros y hay como 40 más que están conectados. Pero debería estar 100 aquí y 1000 conectados. Eso es porque la pandemia ya también nos puso comodidad. Y tenemos que buscar la forma de cambiar eso. ¿Más dudas, preguntas? Más que dudas y preguntas, una reflexión. Nosotros hemos quedado dormidos, hemos normalizado que ciertos grupos manejen la situación y nos lleven a creer que sí lo están haciendo bien y que nosotros no seamos capaces como dirigentes de transmitir de que
podemos mirar un poco más, siempre podemos mirar un poco más allá, siempre podemos ir un paso más allá, pero hemos normalizado tanto que venga un cierto sector y nos diga, esto va a ser así para todos ustedes. Entonces, no sé, hay que tratar de salir de ese letargo, de ese adormecimiento en el que nos tienen y ver la forma, primero, de salir de ahí, de tratar de enseñar a los demás compañeros, a los que están en nuestra organización, tratar de enseñarles a ver un poco más allá, a tratar de entender que sí se puede dar un paso más, siempre se puede dar un paso. Quisiera hacerles una pregunta yo a ustedes. El 1 de mayo clasista, organizada por este conjunto de organizaciones entre los que destaca la Central Clasista de Trabajadores, de la cual la CGT forma parte, se viene realizando, por lo menos yo tengo memoria y fotos mías en esa manifestación del año 2017, pero ¿Desde cuándo era así? probablemente desde un poco antes, no sé, desde mediados de esa década. Y mi impresión es que iba creciendo año tras año y que estaba convocando a mucha gente. Casi tanto como la manifestación oficial, entre comillas. Y más. Y tal vez más. Con la diferencia que esta manifestación era sistemáticamente reprimida y la otra era protegida. Porque la otra asistían, sobre todo durante el gobierno de Bachelet II, autoridades de gobierno, ministros, ni más ni menos. ¿Qué balance tienen acerca de la conmemoración clasista del 1 de mayo? Es decir, de la alternativa, entre comillas. Nosotros tenemos un balance bien claro. Primero, que no hubo ninguna movilización clasista. Y no es una movilización que organizó la Central Clasista. Y eso lo tenemos que dejar sumamente claro. Es una movilización que pedía el permiso a la Central Clasista y llegaban los descontentos, no los que eran parte de la Central. Nosotros fuimos parte de eso, lo vivimos. Y los que marchamos, que éramos parte de la Central, no superábamos el 1 o el 2%. El resto de los demás que se acoplaban eran los que estaban en descontento del movimiento tradicional oficialista de la CUT. Por lo tanto, hacer un balance de crecimiento es una mentira, es falso. Y lo hemos dicho así de categórico. Así de categórico hemos sido claros. Si los que han llegado allá son los descontentos. Pero bajo la convocatoria. Bajo la convocatoria, pero no, son parte de la Central. De acuerdo, pero es la capacidad del arrastre que tiene. Es que eso es engañarnos. Nosotros creemos que eso es engañarnos, porque si es una organización sindical la que convoca, tiene que tener la capacidad de conglomerar a todos los que se quieran sumar para realizar un acto que sea válido para todos. Y eso tiene que estar con una proyección de crecimiento. ¿Y cuál es esa proyección de crecimiento? No hay ningún análisis de cuántas organizaciones se constituyeron desde el 2016 al 2017, cuántos sindicatos nacieron, cuántas negociaciones colectivas se crearon, cuánto fue el crecimiento en remuneraciones de sus trabajadores, cuánto fueron las movilizaciones en las cuales se participó. Por lo tanto, la movilización clasista se está centrando en un solo evento anual. Y ese evento anual es el 1 de mayo. Eso también creemos nosotros que es malo para el movimiento sindical. Es pésimo para el movimiento sindical. Porque el clasismo desde el punto de vista de los trabajadores no tan solo tiene que estar convocado para una fecha determinada, en este caso la conmemoración del 1 de mayo. Rosa. A ver, yo entiendo lo que tú dices, pero si bien es cierto, se hacían convocatorias, eran los que lideraban, porque decir, como bien dices tú, llegaban los descontentos, porque también hay que ser súper claro. El gran problema que tienen es que son los trabajadores que están afiliados, ya sea a la CGT o a otra organización, simplemente a ese 1 de mayo no llegan. No llegan. Son muy pocos los que llegan. Efectivamente, se acoplaba mucha gente, ¿no es cierto? Efectivamente fue creciendo. Ahora,
todo lo que pasó después de la pandemia y otras cosas más, ¿no es cierto?, hizo que a lo mejor este movimiento paralelo, que podría tener visibilidad también, que podría haberle quitado un poco el protagonismo a la central, también hoy día se debilitó, independientemente de que llegaran los descontentos. Pero había alguien, había una contraparte, se puede decir, que no estaba de acuerdo y que manifestaba también que lo que podía estar haciendo la central unitaria no era lo correcto. El gran problema que tenemos como trabajadores, como CGT también, es que efectivamente todos estamos insertos, ¿no es cierto?, en nuestro trabajo, en nuestras responsabilidades, en nuestras negociaciones, y finalmente tampoco hay un trabajo más participativo, ni tampoco hay una continuidad. Y aquí, por ejemplo, nos falta mucho que llegue la gente. Entonces, hoy día, claro, estamos retomando el tema de la presencialidad y todo el tema, pero tenemos que decir que el gran problema hoy día, que cuando nosotros decimos, o sea, yo tengo entendido que a la CUT van muchos trabajadores, pero van obligados por dirigentes sindicales. Eso es una obligación de ir. Pero muchos de ellos que van están descontentos. Y otros van plenamente porque tenemos que ir. Pero acá, particularmente, como CGT, nos cuesta mucho, siendo con los trabajadores. Y ese es bueno también. Bueno, lo que dices tú es verdad, porque también he escuchado el tema ese de que inclusive si dan a la asamblea y si no van a la asamblea los multan para ir al acto. Nosotros no creemos en eso, no creemos en la... nunca hemos creído en el tema de la presión para la participación, porque creemos que eso resta más que suma. Siempre hemos creído en la convicción para la participación, porque el trabajador convencido va a entender que es parte de una organización para seguir participando y sobre la misma el poder realizar acciones que nos puedan ayudar en el futuro. Ese es más o menos el concepto grande, por eso nunca hemos obligado a nadie, siempre hemos querido convencer. Ahora bien, el problema que también hemos tenido, como bien lo plantea la compañera Rosa, es que los que hemos convencido para participar en las actividades no paralelas, sino que distintas, hemos dicho siempre eso, cuando participamos, siempre decíamos de que esos convencidos después se van restando porque justamente llegaban los grupos de violentos y la represión también nos generaba un mayor descontento y una mayor resta y merma en la participación, desde las organizaciones sindicales, no desde las organizaciones sociales que la mantienen en otro índole de cosas. Si es por eso cuando hablamos y sostenemos que si bien es cierto, hay una conmemoración del 1 de mayo, existe, y le podemos colocar todos los nombres que queramos, oficialista, paralela, clasista y todo lo que quieran, el movimiento sindical clasista no puede estar abocado solo al 1 de mayo. Y la tarea que viene después son las que nos han hecho. ¿Qué hacemos después del 1? ¿Qué hacemos antes del 1? O sea, hay 364 días de acción sindical que descansamos. Entre un 1 de mayo y otro 1 de mayo. Es ahí donde hay que profundizar. Yo quisiera hacer una consulta, ya que estamos intercambiando fraternalmente. ¿Qué opinan ustedes de la rebelión que se inició el 18 de octubre de 2018? 19. Sí, 2019, perdón. 2019. ¿Qué valoración hay? ¿Cómo se incrusta el movimiento obrero en ese proceso político general, etc.? ¿Cuál es la opinión que tiene usted? Yo pregunto, ¿hubo un movimiento obrero ahí o no? Yo estuve ahí, sí, fui a la marcha, fue a la del 25 también de octubre. También, pues. Pero, sí. O sea, el 1,5 millones que controla, tienen que haber habido obreros, organizaciones sindicales. Sí.
ustedes probablemente también participaron. ¿Cómo engancha el movimiento obrero organizado, el movimiento obrero históricamente organizado? De alguna manera la CGT es heredera de ese movimiento obrero que en algún momento el profesor Gress ha historizado, digamos, su trabajo esencial como historiador, explicarnos estos últimos 150 años de los movimientos populares. Entonces, en algún momento tiene que haber un nexo, un cárcel, algo que conviene, o políticamente, o socialmente, o desde el punto de vista físico, en la calle, y haga que todo esto se transforme, esta energía, se transforme en una fuerza política revolucionaria. De eso se trata. A ver. No hay una situación de compartimiento tanto, a lo mejor de no empatía, de no contacto. A lo mejor nuestros hijos están participando de eso y nosotros no, porque tenemos que trabajar, tenemos que estar en el sindicato y no podemos participar del otro. Yo creo que hay una serie de preguntas, de interrogantes en relación a la vida social y política del país, a su cultura, a su organización, que atraviesan toda la organización y tiene desafíos enormes. La existencia, a mi juicio, de instancias organizativas permanentes, históricamente válidas, deben ser como los eslabores, los anclajes para ir provocando nuevas situaciones de transformación. Pero si hay una incomunicación, si hay una incomprensión, una desvalorización mutua de esos procesos, vamos a seguir, yo creo que una situación de atomización, de separación, de compartimiento de estancos y claro, de desvalorización. Ivonne. Mire, agradezco, profesor, esta clase magistral con felicidad. Siento que son necesarias esta instancia, creo, y creo que la respuesta también del compañero, creo que son las instancias que le hacen falta a los trabajadores. Siento de que hace mucho rato, mucho tiempo, y antes del 18 de octubre, estamos de jodido la crisis. Eso es un tema, y de hecho la historia está relatada, que siempre estuvo dividido el movimiento obrero, que siempre había 3 o 2 actos separados. Por lo tanto, sí, tenemos un problema. El sistema ha sido bastante duro y ahora sí yo creo. Efectivamente, lo que vimos en el propio creo que el sistema neoliberal en nuestro país es más duro, claro que es más duro. Y estamos así. Si ese es el resultado, esta es la consecuencia de que fue instalado tan duramente que hasta nuestros papás que todavía viven, hoy día sienten que están viviendo en los tiempos de Allende. Porque mi madre me lo dice. Mira, hija, mira los familiares, son los mismos actores de siempre. Sí, madre, son los mismos actores de siempre. ¿Dónde están los trabajadores? Me dice mi madre. Entonces, efectivamente siento de que aquí tenemos varias cosas que hacer. Unidos como trabajadores, pero siento yo de que, y como usted bien cuenta la historia, siento de que siempre cuando han estado organizados, este aglutinador siempre ha sido con una organización, ya lo que es como se llama, ya sea un partido, ya sea una organización de base, de clase, de sindicato, qué sé yo, pero siempre hay personas ahí que lideran. Siento que estamos en casos de líderes sindicales honestos, son todos los dirigentes sindicales honestos, y yo lo digo en cierta forma que también es un tema de decadencia, de crisis moral, de crisis valórica también. Y tenemos que reconocer todo eso. Entonces, en el fondo, claro, buscamos soluciones, pero primero tenemos que mirarnos nosotros. Hay una crisis valórica, sí es una crisis. Más allá de la crisis política, pasa por las personas, pasa por nosotros. Y lamentablemente estamos acostumbrados que seguir al que primero levante la mano y vamos todos corriendo. Y claro, lo que pasa con la central clasista, yo no veo de esa forma, aglutinamos gente, porque sí hay una molestia, sí hay un sentir de la clase trabajadora, de los más pobres, los que ganan menos, etcétera, los más desprotegidos, los mejores y los que están siempre abandonados.
El tema está que ellos están ahí, pero ellos no están en el sindicato, ellos no están en la organización política, ellos no están en nada. Y los pocos que estamos organizados, porque hay muy poca, o sea, hay baja sindicalización. Son naturales. Yo sabes, de verdad, a mí me gustaría, yo digo, de repente nosotros que somos un sindicato muy grande, te digo, pero la experiencia de nosotros los dirigentes, tantos estudios, tantos talleres, tantas capacitaciones, aquí la CGT toda la vida, la escuela de formadores que siempre se ha hecho. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el ingrediente más allá de todo lo que hemos hablado? Lo que falta ser un reto. Saque la varita más. Si yo tuviera la respuesta, no estaría aquí en estos momentos. Hubiera jugado al loto. A ver, ya, voy a tratar de hacerme cargo de lo que tú dices, pero también, perdón, ¿cuál es tu nombre? Ivonne. Ya, pero también lo que planteó el compañero Polo y el compañero acá, ¿ya? Voy a partir por la rebelión popular. Es el concepto que yo uso, no el de estallido social. Claro, hubo un estallido, sí, claro, pero un estallido es algo repentino, momentáneo y que se apaga rápido. Pero esto duró 5 meses. Y no, ya. Pero si no hubiese sido por la maldita pandemia y el maldito acuerdo del 15 de noviembre, que también contribuyó a la desmovilización, ¿no es cierto? Porque generó ilusiones, ya se están terminando rápidamente esas ilusiones. ¿Quién sabe cuál hubiese sido el desenlace de esa historia? Pero eso fue más que un estallido. Fue una rebelión popular, como bien dice Polo. Porque el concepto de estallido nos da cuenta de la profundidad, de la diversidad, de la persistencia, de la duración de ese gran movimiento. Fue una verdadera rebelión popular. Una rebelión desarmada, pero rebelión al fin y al cabo. Fue un movimiento del pueblo de Chile, de los pueblos de Chile, pero fue un movimiento desorganizado, espontáneo, sin una coordinación, sin un Estado mayor. En un comienzo, tal vez eso fue bueno, porque el enemigo no sabía dónde golpear. No había una cabeza que echar abajo, eran miles de cabezas, miles de centros de focos de rebelión. Podían apagar 2, 3, 10, 20, utilizando la represión más brutal, que la usaron. Y por eso es que hay muertos, heridos, mutilados, violados, abusados, todo tipo de tropelías. Pero la rebelión no se terminaba. Y tuvieron que recurrir a la astucia política. La astucia política fue el 15 de noviembre. El mentado acuerdo del 15 de noviembre, urdido entre gallos y medianoche, a las 2:30 de la mañana, nos dieron la sorpresa, ¿ya? Esto es conducir esa tremenda energía popular que se desplegaba durante ya un mes por todo el territorio nacional, por una vía lo más inocua posible para el sistema. Esto es un proceso constituyente regulado, controlado por uno de los poderes constituidos, el Parlamento, por la casta política parlamentaria. De manera tal de impedir un proceso constituyente vía asamblea constituyente. Esto es un organismo libre y soberano, porque la Convención Constitucional que nos pusieron no es un organismo libre y soberano, no es ni siquiera capaz de determinar sus propias normas de funcionamiento desde el momento que le pusieron un quórum de 2/3.
que impide las transformaciones más profundas. Desde el momento que le prohibieron tratar el tema espinudo y fundamental de los acuerdos de libre comercio, los tratados firmados por Chile, no pueden ser ni siquiera discutidos en la Convención Constitucional. Entonces, si no podemos cambiar eso, no podemos cambiar nada, pues. Porque esos tratados nos atan con cadenas de acero inoxidable al neoliberalismo internacional. Entonces, eso que era una fortaleza de la rebelión popular, esa espontaneidad, estas miles de cabezas, terminó convirtiéndose o revelándose como una debilidad. Porque cuando la casta política chilena, que es muy inteligente, es una de las más astutas del continente latinoamericano o del subcontinente, urdió esta maniobra, que ilusionó a mucha gente. Yo fui a decenas de manifestaciones durante esos meses. Y la que ocurrió, no sé si al día siguiente o subsiguiente, después del 15 de noviembre, ¿qué nos mostró? Que la mitad de la gente desapareció, confió, creyó. Se abrió el proceso constituyente. Van a dar satisfacción a nuestras demandas. Y la rebelión popular se debilitó. Entonces, esta espontaneidad, esta falta de coordinación, que fue una fortaleza, porque impedía que un golpe represivo terminara con el movimiento, a la larga es una debilidad. Porque la rebelión popular no fue capaz de responder a la maniobra astuta del 15 de noviembre. ¿Qué es lo que debería haber ocurrido? ¿Cuál hubiese sido la respuesta ideal? Una nueva huelga general. Hacer lo que se hizo, y mejor, el 12 de noviembre. Porque el acuerdo del 15 de noviembre fue la respuesta al paro general del 12 de noviembre, que fue parcial, pero mal que mal, por lo menos los portuarios paralizaron ¿ya? Y les dolió y tuvieron miedo, porque el pueblo estaba en las calles y más encima se estaba tratando de paralizar la economía. Entonces la clase trabajadora tendría que haber respondido con una nueva huelga general, de carácter indefinido incluso, no de 1 o 2 días, pero no había la fuerza, ni la inteligencia política. Entonces esto se liga con el otro tema que se plantea acá. ¿Dónde estaba la clase trabajadora? Estaba, porque la mayoría de la gente que participó en las manifestaciones eran trabajadores o hijos de trabajadores, pero no estaba organizada. Íbamos como personas. Ni siquiera el movimiento estudiantil participó como tal. Iban estudiantes, pero no estaban los centros de alumnos ni de las federaciones estudiantiles, salvo la FES de la Universidad de Chile y una que otra federación estudiantil que organizó las brigadas sanitarias. Yo casi no vi manifestaciones de las federaciones estudiantiles universitarias ni secundarias tampoco. Y claro, hubo presencia de organizaciones sindicales, pero pequeñas, insuficientes. Otro gallo hubiera cantado si la clase trabajadora hubiera paralizado el país. La clase trabajadora no sabe la fuerza que tiene en sus manos. Ella es la que hace andar el país, o un país, todos los países, y la que puede parar un país, todos los países. El día que la clase trabajadora entienda eso y lo asuma, el destino le pertenece. Mientras no lo haga, va a tener que conformarse con lo que le den, o con lo poco que obtenga. Entonces, claro, la clase trabajadora estuvo presente, pero de manera dispersa. No estuvo de manera orgánica. O no estuvo de la manera suficientemente orgánica, ni con una política unitaria. Se trató de construir un referente, unidad social. La CGT creo que no está. ¿Ya? Fue el referente más amplio, que durante un mes y medio, parecía que podía dar cuenta, no de toda la rebelión, pero de una parte importante. Pero duró la nada misma, porque las divisiones en su seno, ya a fin de año, la habían liquidado prácticamente. Entonces, el problema acá es estructural.
¿Por qué digo que es estructural? Porque tiene que ver con los cambios introducidos a partir de la dictadura. Aquí hay cambios muy profundos en la estructura social y económica del país. El país cambió de modelo de desarrollo. Se pasó de un modelo, lo mencioné muy someramente en mi intervención, que consistía en un proceso de industrialización vía sustitución de importaciones, a un proceso acelerado de desindustrialización desde mediados de los años 70, de apertura completa al mercado internacional, de eliminación de barreras aduaneras, de políticas proteccionistas, de destrucción de la industria nacional, y eso trae consecuencias muy graves. Hay una desestructuración de las clases sociales, desindustrialización, proliferación del trabajo precario, de la subcontratación y un montón de consecuencias más que tienen necesariamente que repercutir en el movimiento de los trabajadores. Hoy por hoy, los compañeros, ustedes lo saben mejor que yo, es mucho más difícil que antes organizar un sindicato y mantenerlo. Porque la legislación laboral permite el paralelismo sindical. Porque la subcontratación campea por todos lados. O sea, hasta las empresas del Estado tienen trabajadores subcontratados. O sea, el trabajo es inestable, es precario, es frágil. Y por lo tanto las organizaciones sindicales también lo son. Tanto por el modelo económico como por la legislación que afirma ese modelo económico. Entonces, eso es una parte de la explicación de la poca presencia política de la clase trabajadora. ¿Alguien me puede decir cuántos representantes tiene la clase trabajadora en la Convención Constitucional y en el Congreso Nacional? En la Convención Constitucional, ni uno solo. Ah, pero es que fulanito o fulanita es trabajador, es profesor, sí, de acuerdo. Muchos de ellos son trabajadores, no son empresarios, pero no son representantes orgánicos de la clase. Y si están ahí, muchas veces están representando otro tipo de movimientos, así sean trabajadores. Movimiento ecologista, feminista, regionalista, etcétera. Pero no el movimiento obrero, o no el movimiento de trabajadores en un sentido más amplio. Y eso va a traer consecuencias, pues. Y sin olvidar que la misma clase trabajadora, o sea, las organizaciones sindicales no fueron capaces de unificar criterios para presentar una sola propuesta a la convención. Fueron presentadas varias propuestas de distintas organizaciones. Claro, entonces el panorama es muy complejo, muy complicado, muy difícil, muy cuesta arriba, compañeros y compañeras. Sigue siendo cuesta arriba. Nunca hay que creer que un partido, y yo no soy contrario a los partidos, y creo que la clase trabajadora necesita sus propios partidos. ¿Ya? Ninguno de los que existen me satisface. ¿Ya? Esa es otra cosa. ¿Ya? Nunca hay que creer que un partido, un gobierno o un líder, un mesías, va a traer la salvación. Eso nunca ha existido. La emancipación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores. Lema creado por Marx y adoptado por la Primera Internacional de Trabajo. Y es la pura verdad. Lo que no quiere decir que no se necesiten líderes. Claro que se necesitan liderazgo. Pero no son líderes mesiánicos que surgen de la nada. Los liderazgos surgen de los movimientos, en este caso del movimiento social. Tienen que ser la expresión de ese movimiento. El movimiento tampoco puede depender absolutamente del líder. Hay una relación de retroalimentación entre el líder y la base. Es la base social la que genera los liderazgos. Por supuesto que hay personas con mayores capacidades que otras, con mayores dotes para ciertas funciones. No se trata de negar eso.
pero tampoco se trata de delegar en un personaje extraordinario, descollante, lo que nosotros no queremos o no podemos hacer, por incapacidad, por comodidad, por la razón que sea. Entonces, la tarea es muy difícil, porque se necesitan, como dice igual, liderazgos probos, incorruptibles. No deben ser muchos, pero tienen que haberlos. O sea, gente que se deba a su clase. Personajes como estos primeros anarquistas, personajes como Luis Emilio Recabarren, como don Clotario Blest, que eran incorruptibles. Recabarren fue a Rusia, a un congreso del Internacional Comunista y del Internacional de Sindicatos Rojos. Le tuvieron que prestar un abrigo para que pudiera viajar. Y él manejaba las finanzas de organizaciones sindicales. Podría haber tirado las manos y haberse vestido bien. No fue así. Don Clotario Blest, hasta que murió, usaba un overol de obrero. Y tantos otros ejemplos. Pueden haber liderazgos así. Y estoy seguro que hay líderes y lideresas hoy día que son así. Hoy día es más difícil que antes. Porque las tentaciones, el consumismo, la sociedad de consumo, la publicidad, todo tipo de estímulos son muy negativos. Y cuesta mucho superarlo. Pero no es imposible. Pero eso requiere que haya un colectivo. 1, 2, 3, 5 líderes no pueden estar empujando y sosteniendo el ropero todo el tiempo. Así el resto tenga menos cualidades, menos dotes, tiene que ayudar a sostener el ropero, compañeros. Eso es lo que puedo decir. Bueno, profesor, le agradecemos bastante, ya estoy tocando la hora. Agradecemos a cada uno de ustedes, a cada uno de los que están en línea, su participación. Y la tarea está dada y la tenemos que seguir discutiendo y analizando. Así que muchas gracias, compañeros, y gracias. Muchas gracias a ustedes.